Muy buenas para todos los que están en este momento en este ministerio global, Vida TV. Bienvenidos una vez más con su servidor, el pastor Luis Sandoval, que está en la disposición de disertar la palabra de Dios en el marco de su ministerio, Tiempo de Paz. El Señor me los bendiga a todos de una manera muy especial. Hoy vamos a comenzar un tema que tiene que ver con el llamado. Cuando uno lo llaman, va. Cuando uno lo llaman, atiende. Cuando uno lo llaman, está la expectativa. Cuando uno lo llaman, pone cuidado. Y cuando uno lo llaman, recibe el contenido del mensaje que involucra el llamado y uno decide si lo ejecuta o no lo ejecuta, si lo pone en práctica o no lo pone en práctica. La palabra del Señor nos habla del buen pastor. El buen pastor es el Señor Jesucristo. Él llama a personas para que les sirvan a través del Espíritu de Dios, a través de la obra del Señor Jesucristo que continúa acá en la tierra. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, hace llamados. Y hay 3 tipos de llamados. Número 1, nos llama a ser salvos. Porque la palabra del Señor dice en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. En él estaba la vida, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y es contraproducente. Dios llama a los que son afables, es decir, a los que son fáciles de llamar, pero también llama a los que no son afables, sino que son difíciles de llamar. Por eso dice 1 Corintios 1:27 que lo vil y menospreciado escogió Dios. Y esa palabra encaja allí. Lo vil y menospreciado llamó Dios. Eso es muy relativo. Por eso cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo tienen su historial. Uno era cobrador de impuestos, pero robaba. Otro era un pescador, pero era tosco, agresivo, con un carácter bastante impulsivo. Otro era afable, Juan, el discípulo amado del Señor que dormía en el corazón o en el pecho del Señor. Pero el último, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 hasta el versículo 3, se le apareció al apóstol Pablo, que era un hombre de un carácter colérico, y él era menospreciado por los discípulos del Señor, en el sentido de que le tenían miedo, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hechos, el capítulo 9, los versículos 1 hasta el versículo 16, que Ananías le dijo al Señor: ¿y cómo yo voy a ir a orar por este hombre cuando he oído que él persigue a los cristianos? Y Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Por eso los llamados del Señor son múltiples y contextuales para cada persona. Uno oye el testimonio de una persona que fue muy difícil en su carácter y en su comportamiento, socialmente, familiarmente, y de la noche a la mañana se convierte en un siervo del Señor. Uno oye a personas que han sido menospreciadas, que han nacido en la pobreza. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice a nosotros que Moisés nació en una crisis de pobreza muy grande, pero Dios lo llamó y lo preservó. Después Dios le rectificó su llamado. En Éxodo capítulo 3 dice la palabra del Señor que se le presentó el ángel de Jehová en una zarza ardiendo. Y Moisés no solamente le llamó la atención porque la zarza, el árbol no se quemaba, sino que vio dentro del árbol
al ángel de Jehová, es decir, el Espíritu de Cristo desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, haciendo llamados puntuales. Hoy Jesús también te llama a ti. Tal vez tengas en tu corazón ese ardor, ese llamado, ese deseo de venir no solamente para ser salvo, sino para que el Señor lo use. En segundo lugar, Dios nos llama a servirles. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice a nosotros en Juan capítulo 12, versículo 26, que en ese llamado puntual dice: bienaventurados los que me sirven, porque el que me sirve, mi Padre le honrará. Y Mateo 19, 29 dice la palabra: no hay alguien que haya dejado 1000 cosas para atender el llamado al Señor, que no reciba en este mundo 100 veces bendición y después recibirá la vida eterna. Yo, en mi experiencia, en casi 40 años de ministerio, la gloria del Señor, porque mientras uno más trascendencia tiene, debe aprender que menos sabe, porque el que sabe aquí es el Señor, es el único Dios Todopoderoso, que fuera de nosotros si no fuera por la gloria del Eterno. En ese sentido dice la Sagrada Escritura que yo, de esas 100 cosas que el Señor da en este mundo, no he gastado ni 20. Es decir, llegaría a 100 años, ¿y qué? Y no gastaría todas las bendiciones que el Señor me ha ido dando. Que el Señor las dé de una manera paulatina es otra cosa, y que otros la busquen de una manera macro para su propio ego es otra cosa, pero a cada quien Dios le va a juzgar. El otro tipo de llamado es el llamado ministerial. Oiga, ministerial. ¿De dónde viene la palabra ministerio? La palabra ministerio viene de ministro. Hay una palabra que es sinónima, embajador. Pero somos ministros y embajadores del cielo. Dios nos hizo un llamado desde el cielo a través de su Espíritu en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le estamos sirviendo para la honra y la gloria del Señor. Hoy usted es un ministro, un embajador del Señor que tiene un llamado. Dios llamó a Samuel 1, 2 y 3 veces. Y el sacerdote Elí interpretó que quien lo estaba llamando era Dios, el Eterno. Por eso muchas veces Dios te ha llamado a ti. Si es que usted ha sentido ese llamado del Señor, hoy el Señor lo llama. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos maestros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos llama el Señor? Para perfeccionar, oiga, el cuerpo de Cristo. Y esa palabra cuerpo está en 1 Corintios 12:13, que nos bautizó en un cuerpo y nos dio a beber a todos de un mismo espíritu, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean blancos, sean negros, sean ricos, sean pobres, y a todos nos hizo ese llamado a ese cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Por eso somos una gama de ministros, en el sentido global, en el mundo entero que Dios nos ha llamado. Pero hay que mantener un balance en el respeto a ese llamamiento que el Señor nos ha hecho para que le sirvamos para la honra y la gloria del Señor. Noten que dice la palabra en Efesios 4:11 que Él constituyó, oiga, constituyó. Y esa palabra en el original significa nos llamó y nos marcó. Oiga, nos llamó y nos marcó. ¿Cómo? Cada quien tiene su versión. Yo no puedo pretender que el llamado de X sea igual al llamado mío. Y a través de la historia, el llamado de nosotros no ha sido igual al llamado del apóstol Pablo.
La Biblia dice en Hechos del capítulo 9 que Pablo asolaba y perseguía a la iglesia. E incluso dice en 1 Corintios el capítulo 15 versículos 1 que perseguía a la iglesia y la asolaba y la maltrataba, pero el Señor lo llamó y apareció a él como último de los apóstoles, como un abortivo porque él perseguía la iglesia. Es decir, el método de llamamiento de Dios para los ministros varía de acuerdo al contexto, de acuerdo a la idiosincrasia de los países, de acuerdo al contexto de las naciones. Por ejemplo, el llamado para un ministro del Señor a la India, al África, es muy diferente que el llamado de un ministro del Señor a las partes urbanas, a las partes más cómodas, entre comillas. Pero a los dos los llama y los sustenta. El Espíritu de Cristo se mueve en medio de todos y cada uno de nosotros en relación a ese gran llamado. ¿Cómo manejamos el llamado ministerial nosotros? En este tiempo se está diciendo que el que quiera hacer dinero que se meta pastor. No, eso no es así. No significa que un ministro del Señor viva en un estado de crisis dando lástima, porque el que nos llama nos sostiene, el que nos llama vela por nosotros, el que nos llama nos inspira para que se mantenga ese llamado bajo la dirección del poder del Espíritu de Dios que nos mantiene en una acción constante con esa pasión de servirle al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por esa bendición de ese llamado que hemos tenido a nuestra vida, a nuestro corazón, que ese llamado es desde que comenzó hasta el día que cerremos nuestros ojos. Y de paso, los ministros del Señor, noto a través de la experiencia y la experiencia que usted ha vivido, que son los seres que más viven en esta tierra, porque el Señor, en el buen sentido de la palabra, nos saca el jugo para gloria y honra del que vive. Por eso dijo el apóstol Pablo: aunque este cuerpo se deshaga, no obstante el interior se rehace, porque ese rehacer significa cobrar vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante sirviéndole al que nos ha llamado. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Note, ¿cómo es un ministro sano del Señor? En primer lugar, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Dice la palabra del Señor en Juan, el capítulo 10. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 11 así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un ministro del Señor no es que las ovejas den su vida por él. No es que las ovejas no pudieran dar la vida por un ministro. Pero el primer ingrediente de un llamado en el marco de un ministerio, sea de los 5 ministerios en la mano de Dios que los acabamos de nombrar, es que el que es llamado da su vida por las ovejas. Hoy en día muchos han sido llamados con un llamado santo, pero se han desviado de ese llamado y quieren que todo el tiempo las ovejas den la vida por ellos. Pero ¿qué dan ellos por las ovejas? Y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, oiga, el buen pastor, un buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Pero dice el contexto. El versículo 12 dice: más el asalariado, el que no es el pastor. Escuche, hay unos que pretenden haber tenido un llamado, incluso lo han podido tener, pero han entrado en la trampa del dinero, del salario. Y ojalá fuera un salario, porque un salario tiene un tope, una quincena, un último. Pero se traspasa más allá de ese salario y se vuelven mercantilistas. Dice: más el asalariado, el que no es el pastor,
pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cuántos han sido como ovejas dispersos por el lobo? Porque si Jesús, el buen pastor, tiene un ministerio, Satanás, el Señor lo reprenda, también tiene su ministerio de arrastrar a las ovejas, de arrebatarlas, de dispersarlas. Por eso hay muchas ovejas sentidas, tristes, están amargadas, están decepcionadas, no se están congregando, no están buscando de la presencia del Señor, porque no ha habido un pastor que dé su vida por las ovejas. Y el modelo puntual, perfecto, es lo que dice Juan 10:10. Dice, el ladrón, abrimos paréntesis, el diablo, el Señor lo reprenda, no vino sino para hurtar, es decir, para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor Jesús hace un llamado puro, santo. Por eso el sabio Salomón en Proverbios 27:23 dice que el buen pastor se preocupa por el estado de las ovejas. El buen pastor, aquel que ilustra al Señor Jesucristo en Juan 10, es aquel que va por la oveja perdida y deja las 99. Hoy en día se hace retroactivamente. Se quedan con las 99 y no importa que se vaya. Ahora, hay un punto muy importante cuando se va a buscar la oveja perdida y se habla, porque es que ovejas cuadrúpedas son muy fáciles de atraer, pero ovejas, seres humanos, tratar con seres humanos también es difícil. Y se habla con esa oveja humana y se le dice, se le busca la manera de restaurarle, de traerle. Yo en mi experiencia he ido a restaurar ovejas y les he animado de una manera mansa, como dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y del 1 al 10, 9 han regresado. Pero hay un 1% que no regresa porque se rebela. ¿Qué más vamos a hacer con ese tipo de oveja, con ese tipo de persona? Seguir lidiando con ella. Bueno, Jesús dijo que no le echemos las perlas a los cochinos ni las carmelitas a los marranos porque la pisotean. En este tiempo de apostasía tenemos que aprender a dar el amor que como ministros en el marco de ese llamamiento ministerial del buen pastor que es Jesús, tenemos que discernir para darle a las ovejas. Pero viva la iglesia del Señor en el cuerpo de Cristo repartido en las diferentes iglesias locales. Las iglesias locales tienen los nombres X y son muy bonitos. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia universal donde todos pertenecemos y donde quien conoce nuestro corazón es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso, ¿cuál fue la primera profesión que se registra según Dios en la Sagrada Escritura? Escuche esto. ¿Cuál fue la primera profesión que se registra en las Sagradas Escrituras? En la próxima enseñanza de la palabra, en la continuidad de esta serie, El llamado del buen pastor, les voy a decir cuál fue la primera profesión en el llamado para este mundo a un hombre de parte de Dios. El Ministerio Vida TV en este momento les anima a que podamos ver el segundo corte de este mensaje de la palabra del Señor en el tema el llamado del buen pastor a ministros para la honra y la gloria del Señor. Tiempo de paz. Con este su servidor, el pastor Luis Sandoval, ha disertado para ustedes en el tema el llamado del buen pastor a servirle al Señor. Dios me les bendiga grandemente.